Buenas a todas y a todos, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar los contenidos del bloque número 5, que se titula La crisis del antiguo régimen, liberalismo frente a absolutismo. Cronológicamente, este tema abarca desde 1788 a 1833. Lo primero que vamos a hacer es desglosar cada una de las partes de las que vamos a ir hablando a lo largo del vídeo. La primera parte es la que trata de analizar el reinado de Carlos IV, que va a suponer la decadencia del despotismo ilustrado. Aquí veremos tanto las características del reinado como el motín de Aranjuez. En un segundo punto vamos a ver la crisis de 1808. Aquí analizaremos la guerra de independencia y veremos tanto el carácter de la guerra como las distintas etapas. En un tercer apartado vamos a ver la revolución política. Ahí analizaremos cómo surgen las Cortes de Cádiz y cómo se crea la Constitución de 1812. En este periodo de tiempo, que abarca el periodo de la Guerra de Independencia, se van a dar de manera simultánea dos modelos políticos, el modelo político de José Bonaparte y el modelo político de las Cortes de Cádiz. Por último, en el último apartado, vamos a ver y analizar el reinado de Fernando VII, donde se ve la lucha entre el absolutismo y el liberalismo. El reinado de Fernando VII está dividido en tres partes. El primer punto es el sexenio absolutista. Luego vamos a ver el trienio liberal y por último la década ominosa. Bien, pues comenzamos. El primer apartado de todos es el reinado de Carlos IV y la decadencia de ese despotismo ilustrado que se va a producir. Bien, Carlos IV, que es este personaje que encontramos a la izquierda, intentó en un primer momento continuar con la política autoritaria y absolutista de su padre, pero este sistema ya estaba muy anticuado, por lo que el reinado de Carlos IV terminará marcando el inicio de la crisis del antiguo régimen y con ello el fin de todo lo que supone la sociedad estamental y la monarquía absoluta. En cuanto a las características del reinado de Carlos IV, vamos a ver que se continúa con la presencia de los válidos, en un primer momento de Florida Blanca y de Aranda, pero después aparecerá otro válido aún más importante y más interesante para este tema, como es Manuel Godoy, que va a ser el principal ejecutor de toda la política de la monarquía durante el reinado de Carlos IV. En este periodo del reinado de Carlos IV también va a tener importancia la influencia que va a llegar desde Francia debido a la Revolución Francesa y de estas ideas ilustradas que se expanden y van a llegar a influir a la política española. Desde España, este enfrentamiento de la Francia revolucionaria con las distintas monarquías europeas se va a presentar como una especie de cruzada contra los enemigos de la monarquía y de la Iglesia. Tras la Revolución Francesa, la monarquía española va a volver a esa tradicional alianza con Francia para enfrentarse a Reino Unido. Es un periodo en el que vamos a depender completamente de Francia. Este acercamiento va a estar promovido por el válido Manuel Godoy y va a desembocar en la firma de una serie de tratados que terminarán aislando a España del resto de Europa. Estos tratados los encontramos aquí, son el Tratado de San Ildefonso y el Tratado de Fontainebleau, siendo este último uno de los más importantes, ya que tras la firma de ese tratado se permitirá la entrada de las tropas francesas a España para intentar invadir Portugal, que Portugal en este momento era aliada de Reino Unido. La monarquía española en este momento pasará a convertirse en un satélite del Estado francés. ¿Qué pasa? Que la firma de todos estos tratados no va a traer más que resultados negativos para España, ya que los británicos nos van a terminar sometiendo a un bloqueo marítimo en el año 1796 y esto va a perjudicar sobre todo al comercio y a las comunicaciones que teníamos con América. Además, la armada hispano-francesa va a ser aniquilada en una batalla que es la batalla de Trafalgar. En este momento, la impopularidad de Godoy sigue aumentando y España cada vez es más y más dependiente del gobierno francés, que ahora resulta estar en manos de Napoleón Bonaparte. Napoleón decide, tras esa firma del Tratado de Fontainebleau en 1807, usar a España como una especie de puente para someter a Portugal, un estado que en este momento era aliado de Reino Unido y Reino Unido era enemiga de Francia y de Napoleón.
por lo cual Napoleón terminará introduciendo todas sus tropas en los lugares estratégicos de la península. Godoy, a cambio, lo que esperaba era, a cambio de esta colaboración con Napoleón, era recibir un pequeño reino en la región del Algarve, que se encuentra en Portugal. Aparte de estos problemas, el reinado de Carlos IV se va a tener que enfrentar a la crisis y las deudas heredadas del reinado de Carlos III y las guerras contra los británicos, que nos llevarán a tener muchos y graves problemas con la hacienda estatal, tanto que estaremos siempre al borde de la bancarrota. Además, hay que tener en cuenta que los británicos nos habían sometido a un bloqueo marítimo y esto impedía que nos llegaran recursos desde las Indias. Bien, para intentar solucionar esto y con el fin de obtener rentas, el Estado lo que va a hacer es apropiarse de los bienes de la Iglesia y los va a vender, ¿vale? Esta medida lo que da origen es a la desamortización. Junto con esto, también encontramos que hay un gran malestar social, ya que se están difundiendo varias epidemias, hay faltas de alimentos y hay muchísimas subidas del precio del pan, por lo que genera muchísimo malestar social. En este contexto, la oposición a la política de Godoy va a crecer y nos vamos a encontrar dos frentes que están en contra de sus gestiones. Por un lado, nos encontramos con los enemigos del absolutismo. ¿Vale? Los enemigos del absolutismo son aquellos partidarios que buscan que haya una constitución o una ley fundamental que se centre en limitar los poderes del rey y que termine instaurándose una república. Luego, al otro lado, vamos a encontrar otro grupo que defiende una mayor participación de la aristocracia, que pide que se defienda al clero contra los ataques que está sufriendo y pide sobre todo pues, la salida de Godoy del gobierno. Este grupo es muy interesante porque va a estar liderado por Fernando VII, que es el hijo de Carlos IV. Y este hijo de Carlos IV va a difundir todo tipo de rumores contra su padre y contra Godoy, llevando incluso a cabo una serie de conspiraciones como son la conspiración del Escorial, que fracasó, y el motín de Aranjuez, que fue un éxito, que es lo que vamos a ver ahora más detenidamente. El motín de Aranjuez se inicia cuando Napoleón introdujo sus tropas en la península para intentar conquistar Portugal. Aunque esto fue un acuerdo entre Napoleón y Godoy, por esa firma del Tratado de Fontainebleau, cuando Godoy ve introducirse a estas tropas francesas en España, se asusta y planea trasladar a los reyes a Andalucía para después embarcarlos hacia América. Cuando la población se entera de los planes de Godoy, va a estallar un motín en Aranjuez, que era donde residía el rey. Godoy finalmente va a ser encarcelado y Carlos IV se va a ver obligado a abdicar en su hijo Fernando VII, que terminará convirtiéndose en el rey de España en estos momentos y confirmará a las tropas francesas su amistad y su alianza. En este contexto, después del suceso del motín de Aranjuez, Napoleón decidirá cambiar sus planes. Antes de que sucediera esto, la intención de Napoleón era implicar a España en su política contra Portugal y contra Reino Unido. Después pensó y planificó que parte de España se anexionara a Francia, pero después del suceso del motín de Aranjuez, deciden que es más viable instaurar en España una monarquía satélite de Francia y poner al frente de esta a su hermano José Bonaparte. Este plan se va a encontrar de repente con una inesperada oposición armada dentro de la península que va a terminar dando lugar a lo que se conoce como la Guerra de Independencia Española, que va a durar de 1808 a 1814.